Bienvenidos al tercer video de la serie de videos de transferencia de calor. Mi nombre es Fernando Pabst y en esta ocasión les explicaré el laboratorio 1 que trató de aletas. En este video se analizó la convección de una aleta de manera natural, es decir, transmitiendo calor al ambiente con el aire quieto alrededor de ella, y luego una convección forzada, esto es, moviendo el aire alrededor de la aleta con un ventilador. Procedimiento experimental, resultados obtenidos, para luego hacer un análisis de los datos obtenidos y concluir. Primero que todo, hay que definir cómo será la geometría de la aleta. Generalmente, la aleta es una barra que está empotrada en la pared. El calor entra a la aleta a través de la base y todo el calor que ingresa por aquí debe ser conducido a través de la aleta y disipado por convección a través de la superficie de la aleta. Esta superficie es la que está en contacto entre el fluido y la aleta, por lo tanto sería el manto del cilindro. Para poder continuar con el análisis hay que realizar un balance de energía sobre el diferencial. Ya se sabe que el calor que entra es igual al calor que sale. En el balance de energía se tiene que el calor que conduce a la entrada del diferencial menos el calor que conduce a la salida del diferencial menos el calor que disipó es igual a 0. Como se vio en el video anterior, el calor por conducción corresponde a menos la conductividad por el área transversal al flujo de calor por la diferencia de temperatura entre dos puntos. Y la convección, el flujo de calor, corresponde al coeficiente de convección que debe ser estimado para cada situación o calculado, el área transversal a través de la que se fluye el calor y la diferencia de temperaturas que va a permitir que se produzca flujo de calor. Reemplazando en la ecuación anterior, se obtiene la siguiente ecuación diferencial, donde se tiene la segunda derivada de θ menos a cuadrado por θ de x igual 0. En este caso, θ corresponde a la diferencia de temperatura entre un punto de la aleta y la temperatura infinito que está fuera de la aleta. A al cuadrado corresponde a el coeficiente de convección por el perímetro de la aleta dividido en el coeficiente de conducción por el área a través de la cual se produce la convección. El resultado de esta dedo es θ de x igual una constante 1 por e elevado a ax más c2 por e elevado a menos ax. Esta dedo corresponde a una de coeficientes constantes. En esta imagen podemos observar la aleta. La aleta consta de una sección circular de diámetro 10,3 milímetros y un largo de 46,5 milímetros. En esta aleta se han colocado 10 termocuplas que pueden verse desde donde sale el cable. Tal vez el contraste no permite verlas, pero están adheridas a la superficie de la aleta. En esta experiencia se medirán los valores entregados por cada termocupla, por estas 10 termocuplas a lo largo de la aleta. Los valores serán tabulados y convertidos a temperatura, ya que estos son entregados en milivolt, que son medidos con un tester para obtener la temperatura. Se tomarán 10 mediciones, permitiendo una convección natural, es decir, que el flujo de calor salga hacia el ambiente solamente por diferencia de temperatura. Harán 10 mediciones cada un minuto en cada punto de la aleta. Luego se encenderá un ventilador, como se ve en la imagen, el cual moverá el aire alrededor de la aleta haciendo una convección forzada. En esta imagen además podemos ver esta caja donde se encuentra una resistencia que va a entregarle calor a la aleta a través de su base. Una caja de madera en la cual se están conectadas las termocuplas y nosotros podemos escoger cuál es la que va a entregar su valor al tester para luego tabularlo. Y por último podemos observar la fuente que va a ser la que va a calentar la resistencia que entregará calor a la aleta. Acá en el fondo de la imagen podemos ver un anemómetro con el cual se utilizará para medir la velocidad del aire. Los valores corresponden a convección natural. Se procede a realizar la tabla. En este lado obtenemos cada termocupla y cada medición. Esta sería la primera medición, segunda medición, tercera medición, etc.
Estos valores son todos entregados en milivolt y son medidos por el tester. Luego han de ser convertidos en esta tabla para que representen la temperatura en cada punto. Entonces tenemos punto 1, temperatura 1, punto 5, temperatura 5, etc. para cada medición. Cada medición se realizó cada 1 minuto. En la última columna podemos observar la temperatura promedio por la convección natural para cada punto. Acá es importante destacar que este valor es esperable, pero los valores del final no, ya que la temperatura ambiente con la que se estaba trabajando eran 22 grados y en la aleta se midieron 18, 10, 8, 6 y 4, los cuales son menores que la temperatura ambiente. Es ilógico esperar esto, por lo tanto, podemos decir a priori que estos valores no fueron medidos adecuadamente y es necesario encontrar la fuente de este error. Para el caso de la convección forzada, se tabulan los datos de la misma manera, siendo medidos estos en milivolts por el tester para luego transformarlos a temperatura. Acá se observan las 10 termocuplas, su posición y la temperatura que ésta tiene en cada punto. De nuevo, se obtiene una temperatura en la aleta menor que la temperatura ambiente, lo cual no debería ser. Una vez tabulados los datos, se pueden graficar. La curva de arriba representa el gráfico del perfil de temperatura de la aleta para la convección natural y el gráfico de abajo representa la convección forzada. Aquí es importante destacar que la temperatura ambiente es 20 grados, por lo tanto, a nosotros nos interesa el θ y eso es esta temperatura menos la temperatura ambiente. Claramente se puede observar que la diferencia de temperaturas entre la convección natural y la convección forzada es alta. Esta diferencia de temperatura menor en la convección forzada indica que debe esperarse un H mayor que para la convección natural. Para encontrar H es necesario aplicar condiciones de borde. La primera es en la base de la aleta. Se define θ de 0 igual θ de b. Evaluando la expresión de la solución se obtiene C1 más C2. Luego para el final de la aleta se evalúa que el flujo de calor a través de la aleta es 0. Esta sería nuestra condición de borde 2. Reemplazando en θ se obtiene nuestra expresión final para θ. De aquí solo basta despejar H. Para el caso de la convección natural y la convección forzada, estos valores de H no son confiables, ya que las temperaturas medidas no son correctas. Estos errores en las temperaturas pueden deberse a varios factores, ya sea por error de lectura de la persona que tomó la medición, problemas en el ajuste de las termocuplas, es decir, que no entreguen un valor real, que exista una pérdida de potencial en el circuito que mide la termocupla, por lo tanto, midiendo una diferencia de voltaje menor, por lo tanto, entregando una diferencia de temperatura más baja. Con estos datos no es posible encontrar un H, pero es importante destacar que el H de convección forzada debería ser mayor que el H de convección natural, pero dadas las condiciones de borde, es posible eliminar el elemento con exponente positivo. Por lo tanto, este es el gráfico característico para un perfil de temperatura en la aleta, una exponencial negativa. Por último, podemos concluir que la principal función de una aleta es para disipar calor. Se usa, como pudimos ver también en las gráficas, al hacer convección forzada, la diferencia de temperaturas disminuye. Como vimos en los gráficos anteriores, cuando se produce convección forzada, la diferencia de temperatura ΔT disminuye. Y esto es lógico de esperar, pues Q punto es el flujo de calor que entra a la aleta y lo hace por la base, es constante y es determinado por la fuente que entrega el calor. Por lo tanto, si es que la convección es forzada, se esperaría un H mayor. Y para mantener el Q punto constante, es lógico esperar una diferencia de temperatura menor en la convección forzada. Por último, es importante destacar que para mejorar la convección se puede cambiar la conductividad o se pueden cambiar las condiciones de borde de la aleta. Esto es, puede cambiarse su largo, su área o su sección.